a Floriberto y agradecerles a ustedes su asistencia e invitarlos a estar atentos al desarrollo del tema. Gracias, Floriberto. Buenas tardes para todos. Gracias por la asistencia y para los invitados virtuales. Gracias a la Academia de Historia del Tolima por esta invitación. Me ha invitado a que haga un contraste entre el escrito de José Ignacio Arciniegas Serrán, un escrito él ya tenía listo su texto para 1979, de pronto lo publicó en algunas revistas, pero en su libro de 1994 ya aparece público, y luego en el 2003 la Academia de Historia lo publica en un tomo, creo que en el primer tomo donde publica el texto de José Ignacio Arciniegas. ¿Qué nos dice José Ignacio Arciniegas sobre la expedición de Andrés López de Galarza? Nos dice que Andrés López de Galarza salió en 1550, fue a Tocaima, pasó el río Magdalena, estuvo en Collaima, fue a Moyá, se devolvió por el camino que había de Chaparral a Ibagué, pero que en la confluencia de los ríos San Juan, que en ese momento ahorita le decimos Cuello, y Conveima, que en la confluencia del río San Juan y Cuello, actualmente a ese sitio le llamamos Llano Conveima, que ahí y que los nativos llamaban a ese sitio Valle de las Lanzas, que ahí encontró a los pijaos encabezados por Titamos y Quicuima, y que Galarza los combatió, los eliminó, y al lado de una meseta que en circunferencia tenía 5 leguas, edificó la ciudad de Ibagué. Es lo que escribió José Ignacio Arciniegas Serrán. Entonces, mirando el texto de José Ignacio Arciniegas, uno ve claramente que él basó su texto en el texto de Lucas Fernández Piedradita, que lo escribió en 1688. Y es exactamente lo mismo que escribió Lucas Fernández de Piedradita, a excepción de que Lucas Fernández de Piedradita pasó a Galarza por la desembocadura del río Opia, o sea, por Canoas. Luego lo llevó al territorio, también lo lleva hasta donde los Collaimas, también lo llevamos ya, también lo trae por la misma ruta de Ortega a salir al río Luisa y terminar en el Valle de las Lanzas, según Piedradita, que era la confluencia del San Juan y el Conveima. Actualmente le llamamos Llano Conveima. Exactamente igual. ¿Qué hace Arciniegas? Arciniegas le dice, no, Galarza no pasó el Magdalena por Canoas, sino lo pasó por el Paso de Céspedes. El Paso de Céspedes se conoció hace mucho tiempo, donde hoy está Girardot y Flandes, ¿no? Entonces era un paso para ir al sur, porque los españoles por lo general pasaban el río Bogotá más hacia el norte y se cargaban y no se pasaban el río Magdalena. Ellos nunca, los que salían de Bogotá iban para Neiva, no se pasaban el río Magdalena. Pero por las necesidades de ir al Llano Grande, entonces apareció el Paso de Céspedes en lo que hoy es Flandes y Girardot. Entonces Arciniegas dice, contradiciendo a Piedradita, lo siguen todo menos en el paso del río Magdalena. Entonces dice Piedradita, Galarza pasó el río Magdalena en canoas. Canoas era un sitio, que también hay otros escritores que han encontrado el vocablo canoas y piensan que lo pasaron fue en una embarcación. Era un sitio que se llamaba Canoas. ¿Y qué hizo en el texto de 2003 que sale publicado por la Academia de Historia?
que a Titamo y a Cuiquima, que le aparecen aquí en el llano de Conveima, le coloca dos que lucharon contra Borja en 1607, a Gualara y a Vilaque y Gualara y Vilaque. Entonces se lo suma a Titamo y Quiquima. Pero analizando el texto de Lucas Fernández Piedrahita se equivocó. Lucas Fernández Piedrahita, cuando escribió su texto en 1688, él confundió la expedición de Galarza con la expedición de Asensio de Salinas. Asensio de Salinas sí hizo ese periplo que está narrado por Lucas y que trae Arciniegas, pero Galarza nunca hizo ese periplo. Bueno, no, de pronto pienso que Lucas Fernández se equivocó porque los dos guías de las dos expediciones, o sea, el guía de la expedición de Galarza fue Francisco de Trejo y el guía de la expedición de Asensio de Salinas fue Francisco de Trejo. Francisco de Trejo estaba interesado, él había hecho una expedición desde Buga a salir a Chaparral en 1556 y él había perdido una cantidad de soldados en Chaparral, que los habían capturado los nativos de allí. Y él cuando propuso la expedición y acompañó a Salinas, él fue con la esperanza de rescatar esos soldados en Chaparral. Solo se rescató un soldado de todos los que perdió, como 40 o 50 soldados que perdió en 1556, solo se rescató uno, lo rescató la expedición de Domingo Lozano en 1562. En esa expedición se rescató un soldado de Trejo en Chaparral y se rescató por cobarde. Resulta que estos nativos tenían la costumbre de la antropofagia ritual. La antropofagia ritual consistía en comer carne de un valiente. Entonces colocaban a los prisioneros españoles, les decían que si luchaban y ganaban tenían la libertad. Pero 6 años después que pasó Domingo Lozano, que me pasó por este sitio en 1562, solo había, de los 50 soldados, solo había uno vivo y era por cobarde porque él nunca aceptó esa pelea. Él prefirió ser un esclavo, era un esclavo, lo encontraron con un canasto de maíz en ese momento y completamente desnudo, pero vivo. Entonces él fue el que contó cómo era la situación. Esa expedición de Asensio de Salinas se hizo en 1557. Y Lucas Fernández la confunde con la de Galarza. Y entonces todo lo que le pasó a Salinas se lo achaca a Galarza. Entonces todos los que hemos leído a Lucas Fernández Piedrahita, bueno, voy a seguir otro poquito ya para redondear eso. ¿Qué pasó con la historia de la fundación de Ibagué? La escribió solo una persona, Pedro de Aguado. Pedro de Aguado llegó al Nuevo Reino de Granada en 1562. Para 1572 ya tenía escrita la historia de Ibagué y él se fue a España con la intención de que el rey se la autorizara. El rey se la autoriza, pero esa historia nunca se publica, ese libro nunca se publica y queda dormido en los anaqueles. Esa historia solo viene a ver la luz pública en 1906 en Bogotá. Y la Academia de Historia de España hace una edición en 1916. Es decir, que los que escribieron después de 1906 ya pues podían tener acceso al texto de Pedro de Aguado. Es lo único que hay que leer sobre la historia de Ibagué. No hay, lo demás es especulación, pura especulación. Bueno, pues sigo. Hasta el momento en que Lucas Fernández Piedrahita en 1688 escribe su texto, solo se había escrito
Uno dice que Ibagué se fundó en el Valle de las Lanzas, pero no era una crónica como la que escribió Lucas Fernández Piedrahita. Aparece el texto de Lucas Fernández Piedrahita en 1688 y se difunde, y es la versión que todo mundo repite hasta entrado el siglo XX. ¿Sí? La versión que la ciudad de Ibagué se fundó en la confluencia del río San Juan, hoy Cuello y Conveima, en lo que actualmente llamamos Llano de Conveima, a 15 kilómetros de esta capital. Está ubicado ese sitio, a 15 kilómetros. Y eso se repitió hasta principios del siglo XX. En 1910, mirando la Academia de Historia de Bogotá, mirando cómo hacer una historia de cada ciudad, le encarga a Mejía y a Quevedo que escriban la historia de Ibagué. Eran dos ciudadanos ibaguereños que vivían en la ciudad de Ibagué en 1910. Entonces, ellos leen los textos y proponen la confluencia del río Anaime con la quebrada Bermellón. No sé, yo trato de analizar qué pudieron haber leído ellos leyeron, ya para ese momento ya se habían escrito, muchas personas habían escrito sobre la fundación, pero ellos proponen que fue la confluencia del Anaime y la quebrada Bermellón. Analizando ese sitio, ya en ese sitio ahí sí desemboca el río San Juan, que lo llamamos quebrada San Juan porque es el que pasa por el Machín. Sí, entonces uno cuando sale de Juntas, cruza el Alto del Oso y desciende, ahí está el nacimiento de la quebrada San Juan, que luego cae al Toche, y luego cae, ese Toche desemboca en el Cuello. Perdió el nombre, solo queda quebrada San Juan, pero ese río se llamaba San Juan desde que se encontraba con el Conveima hasta el nacimiento allá en el volcán Machín. Encuentro que en el mapa corográfico que se elaboró en 1864, la comisión de Agustín Codazzi, se llamaba Bermellón del Ibagué Viejo. Y encuentro un mapa que mandó a elaborar Mutis cuando se encargó de las minas de Mariquita, y en ese mapa aparece esa confluencia del Bermellón y el Anaime, aparece como Mesa de Ibagué Viejo, y aparece pues el río Bermellón. Los antioqueños que colonizaron esa área, la cuenca del Anaime, para 1870 tenían un poblado en lo que hoy es Anaime. Bueno, yo hablo de geografía como si todos conocieran la geografía, está muy interesante. Anaime. De Cajamarca, entonces va la carretera para pasar a Armenia, pero aquí de Cajamarca se desvía uno a la izquierda y está Anaime. Y ellos le mandaron una carta del Estado, estaba dando terrenos, y ellos le mandaron una carta al presidente que les concediera 20.000 hectáreas de terrenos baldíos, porque ahí donde estaba Las Hormas se llamaba, ¿no? El pueblito se llamaba Las Hormas, ahí donde estaban Las Hormas, ahí se había fundado la ciudad de Ibagué. Está en ese documento de 1879. Entonces yo pienso que estos chicos, Mejía y Quevedo, en 1910, tenían esa tradición oral, tenían de pronto acceso a esos mapas y por eso propusieron la fundación de Ibagué, en donde hoy se asienta. Claro, eso se la cambiaron, ¿no? Porque los primeros documentos dicen que fue donde está Anaime.
Luego se cambió y dijeron, no fue donde está Naive, fue donde confluye el Bermellón con el río Anaique. Bueno, entonces pienso que Mejía y Quevedo en 1910, teniendo en cuenta todo esto y esta tradición, dijeron, ahí se fundó la ciudad. Entonces, ¿qué pasó con la Academia de Historia? Que en 1917 envió a Rufino Gutiérrez, quería hacer una monografía de todas las ciudades, pero que fuera por una persona experta, ¿sí? Entonces envió a Rufino Gutiérrez a la ciudad de Ibagué para que hiciera la historia de Ibagué. Entonces, pues él se encontró pues con esto y con todo esto. Él fue hasta Cajamarca, porque él en su nota dice que estuvo en Cajamarca, que revisó y que... Perfecto, él ya había leído a Aguado, había leído a Piedradita, y entonces ya combinan la narración de Aguado con la narración de Piedradita. Luego viene Torres en 1923, escribe lo mismo, ¿no? Siguen ya mezclando lo de Aguado y lo de Piedradita con Cajamarca, con la geografía de Cajamarca. Entonces París, en 1946 aparece París y... No, antes, perdón. La Academia, los ibaguereños en 1942 preocupados porque se iba a cumplir, la ciudad iba a cumplir 100 años de fundada. 400, perdón. 400 años de fundada, entonces no sabían si celebrarlo el 14 de octubre o celebrarlo el 7 de febrero. Entonces, la ciudad se fundó el 14 de octubre y el 7 de febrero del año entrante se trasladó a este sitio. Ellos preocupados que ya se va un 100 años más, y no sabían si celebrarlo el 14 o celebrarlo el 7. Entonces piden a la Academia de Historia que les resuelva ese asunto. La Academia de Historia le encarga a Otero da Costa que escriba el texto. Claro, ya Otero da Costa, un académico, él ya toma el texto de Piedradita, toma el texto de Aguado, toma muchos textos de Acosta, de todos, y arma ya su texto. Y se sigue de esa manera, ¿no? Ya a contradecir a Otero da Costa, ya académicos, miembros de la Academia de Historia de Colombia, pues, entonces se sigue repitiendo. Entonces llega José Ignacio Arciniegas Herrán, escribe su texto en 1979, sale público en un libro en 1994, la Academia de Historia del Tolima se lo publica en 2003 y dice, no, Ibagué no se fundó en Cajamarca, se fundó en la confluencia del Cuello y del Conveima, en estos momentos ya no de Conveima. Bueno, esa es la primera parte, entonces hasta ahí la primera parte. No sé cuál sea la metodología o hay alguna pregunta. En 2008 iba a hacer un documental sobre la chicha en Collaima y entonces para hacer el guión entré a esta biblioteca a buscar documentos que me hablaran sobre los prehispánicos de esta área, desconocida completamente. En 2008 no. Sí, los indígenas tenían muchos rasgos indígenas, que eran caribes, que eran caníbales, que andaban desnudos. Entonces me fui para Collaima. Quería hacer un documental en Collaima y quería hacer un documental a esta comunidad. En 1967 había cruzado por Collaima en una barcaza, el bus lo subieron de ida para Chaparral, iba para Chaparral y subieron el bus en Colache.
y la chicha la vendían ahí, pero me llamaba la atención el tema. Entonces me entré a la biblioteca Darío Echandía a averiguar qué encontraba sobre los collares, ¿no? Entonces me encontré con el texto de Pedro de Aguado. Y Pedro de Aguado hace un retrato antropológico bien interesante sobre estas comunidades que habitaron el Valle del Magdalena. Cuando leí el texto y leí sobre la fundación de Ibagué, ya de una vez percibí que no correspondía a la geografía de Cajamarca. Hice el documental, lo presenté en 2010, pero me quedó la espinita y comencé a averiguar más textos. Leyendo me encontré con un texto de Ortega de 1952 sobre documentos documentos para la historia de Ibagué. Y me encuentro con un texto que fue firmado en Caima en 1551, donde firmado por Baltasar Maldonado, donde está dirimiendo un conflicto entre los encomenderos de Tocaima y los encomenderos de la ciudad de Ibagué, y entonces donde traza unos límites. Me llama la atención que Tolima aparece en este documento ubicado al pie de Caima. Entonces empiezo a buscar documentos que refuercen lo que pensaba, ¿no? Inmediatamente después de todo esto se me vino la idea que el sitio de la fundación de Ibagué estaba hacia el norte, ¿no? En lo que hoy es Alvarado. Entonces, al encontrar a Tolima ubicado a Caima, leí otros textos, leí a Ocaris. Ocaris ubica a Tolima cerca a Caima, en la cuenca del río Totara. Encontré que a esta área los primeros españoles la llamaron provincia de Yaquima, que en 1544, cuando se fundó Tocaima, se la repartieron a los soldados que acompañaron a Hernán Venegas, y que a esos soldados que le repartieron en la provincia de Yaquima estaba Francisco de Trejo, Martín Yáñez Tafur y Antonio de Portillo. Y Antonio de Portillo era el que había demandado a los fundadores de Ibagué, porque habían fundado la ciudad en las encomiendas de él, que era Vilacaima. Y en otro documento encontré que Vilacaima estaba relacionado con la mesa de Ibaque, y la ciudad de Ibagué se fundó en la mesa de Ibaque, dicen los documentos. En la mesa de Ibaque se fundó la ciudad de Ibagué. Vilacaima relacionado con la mesa de Ibaque. Vilacaima es un documento encomendado a Antonio de Portillo. Antonio de Portillo demanda a los fundadores de Ibagué porque se han apropiado de su encomienda. Bueno, ya teniendo todos estos documentos, entonces en 2012 me atreví a colocarlos. Claro, no soy académico, soy fotógrafo, soy investigador, soy un buen lector de historia, de literatura, de ver películas, pero no tengo la academia. Pero sin embargo yo dije, esto va dirigido para los jóvenes, para que los jóvenes se interesen. Ellos los van a leer y uno puede hacer su tesis. Sobre eso divinamente puede hacer su tesis. Entonces publiqué un texto en 2012 donde ya ubico la fundación de Ibagué en la confluencia del río La China y el río Alvarado junto a la quebrada La Calle, cerca al cerro La Picota. Sí, entonces los textos, Aguado dice que la ciudad de Ibagué se fundó en la provincia de Ibaque, al lado de un cerro que tiene media legua, que la parte superior era plana, que solo tenía una subida. Y exactamente, fui al cerro porque pues soy senderista, entonces fui a revisar el cerro, el territorio, a fotografiarlo. Me fui para Cajamarca a buscar ese cerro, me fui para Llano de Conveima a buscar ese cerro con esas características, y solo lo encontré el que llamamos Cerro La Picota, que está
en la confluencia del río La China y el río Alvarado con la quebrada La Caima. Entonces presenté la tesis y durante todo este tiempo he estado hablando del tema. Así es. Una pregunta, Entonces, no sé qué método van a usar para las preguntas. Excepciones suyas que dice que la concurrencia, que por medio de las deducciones que usted saca por las lecturas que usted ha tenido, dice la concurrencia de dos ríos, dice que la orografía, que hay un cerro muy especial que es plano arriba, bueno, con las percepciones que usted saca, concluye que es allá. Entonces, si fuese allá, yo recuerdo en el libro que usted hace mención de un indio manguito, bueno, ese que existió allá, pero entonces es contemporáneo de la llegada de los colonistas y de los conquistadores de ese momento, o sea, estamos hablando de 1500 y pico. Yo pregunto, vestigio antropológicos como por ejemplo el que encontraron en Calarcá, Quindío, o como vestigios antropológicos que han encontrado en Cajamarca, ¿los han encontrado allá? Y también la pregunta de cuándo se fundó Ibagué, que estamos aquí en Ibagué, ¿cuándo se emplazó ese Ibagué? Los antropólogos siempre esperan que los historiadores les den información para mirar en dónde ellos pueden escarbar. Hasta el momento eso no se ha tenido en cuenta para nada. Entonces, los antropólogos no se les ha indicado, no se les ha dicho nada, no van a ir a buscar lo que no les ha perdido allá. Siempre tratan de buscar, digamos, en ciertas áreas que dicen fueron pobladas por los indígenas o algo, entonces los buscan los arqueólogos y los antropólogos. La academia, digamos, varios académicos me han criticado que yo tengo que presentar los huesos de Galarza o de yo no sé quién, pero pues ese no es mi función. Solo presento los documentos en los que baso mi tesis, solamente. Me dice, no, pero es que usted no se ha metido a leer con un paleógrafo los archivos de Indias, es que usted no ha ido a España a leer los archivos de Indias. Yo soy un lector de historia. ¿Qué puede hacer un lector de historia? Un lector crónico de historia. Es mirar lo que los historiadores han escrito. Como observador y como lector de historia he observado inconsistencias. Sobre Ibagué tengo una lista como de 40 personas que han escrito y todos tienen su manera de escribir y están influenciados por otros. ¿Qué hago yo como lector de historia? Porque yo no digo que soy historiador, soy un lector de historia que da una opinión sobre unos textos que ha leído. Tener en cuenta por qué no coincide, o sea, agradezco que me hayan llamado. Mire por qué José Ignacio Arciniegas Herrán escribió así. Entonces yo miro el por qué escribió, por qué le da ese periplo a Galarza, de llevarlo hasta Moyán, de traerlo por Ortega, llegar allí a esta confluencia. ¿Por qué le hace el periplo? Pues encuentro que se equivocó, que él siguió a Lucas Fernández, que se equivocó porque en vez de narrar una historia, narró otra. Lo percibo por las lecturas que he hecho. 14 de octubre 1550, cerca al Cerro La Picota. Ibagué, 7 de febrero de 1551, donde está la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar tiene todas las características de cómo se fundaba una ciudad por los españoles. Tiene los 80 pasos, tiene la iglesia hacia donde sale el sol, tiene la casa consistorial en la cuadra siguiente, en una esquina de la cuadra siguiente, la casa consistorial, tiene las casas de sus vecinos alrededor. Se trazó con un damero para crecer de un centro, como se tenía el concepto de cómo crece una ciudad, de un centro, de un